Bueno, empieza la semana y la semana tiene que llegar con alguna noticia, con alguna información. O sea, tiene que llegar con algo que nos sirva para ver durante la semana todas las mentiras que vamos a escuchar, si tienen asidero, si tienen fundamento, si son posibles que se realicen cualquiera de las promesas, si lo que dicen en el mundo y lo que dicen nuestros políticos tiene posibilidades de que se concrete en hechos positivos para cambiar todo esto que realmente está llamando a gritos que no funciona ya más. Todas esas cosas son importantísimas y la base fundamental de todo esto, de todo este problema, es que hay una gran pobreza, pero una pobreza financiera, que se desparrama en la pobreza de la población, que no tiene acceso a nada porque no hay trabajo, porque no hay movimiento, porque no hay producción, porque la riqueza, la única riqueza que se produce en el país está en pocas manos, en corporaciones, no está en manos del pueblo, no está en el trabajo de la sociedad, y todo se reduce, aunque no hay capital, que las inversiones extranjeras prometen que van a llegar, los políticos juegan con esa fantasía. Vamos a conseguir inversión extranjera para poner el país en marcha. Pero después resulta que nunca llegan las inversiones extranjeras. Y claro, de tanto oír esa historia, de tanto oír esa campana, y nos confunde, a nosotros nos confunde. La mayor parte de la gente dice, y no llegan las inversiones, no hay plata, no hay financiamiento, los recursos, lo que tiene el Banco Central, la riqueza del país, no hay un peso, se fugaron todas las divisas, se paga todo, las deudas son tan enormes que no hay plata, o sea, no hay idea cómo poner en marcha nada. Y claro, entonces falta una explicación. ¿Por qué no llegan las inversiones extranjeras? Y eso ya es una historia aparte. ¿Qué te parece si desde nuestro punto de vista del pueblo, o sea, nosotros no somos profesionales que vamos a ir al detalle para explicar cosas que no conocemos, sino conocemos el panorama de lo que pasa en el mundo y por qué no llegan a la Argentina, por ejemplo, o a otros los países, las inversiones extranjeras, las tan cacareadas inversiones extranjeras, las cantidades de capitales. No hay dinero en el mundo. Lo que sobra es dinero ocioso, porque el dinero lo fabrican, el dinero no se genera con una riqueza que nace en un almácigo. Lo fabrican, o sea, no hay límite para el dinero. Así como no hay límite para la mentira, no hay límite para los capitales. Ahora bien, están disponibles y ahí ese es el problema. ¿Qué te parece si tratamos de explicarlo y por qué nosotros no vamos a conseguir capitales? Porque si hay tanta abundancia, como por qué nosotros no tenemos capitales. Bueno, hoy vamos a tratar de acercarnos a por qué no llegan los capitales a muchos de nuestros países. Y te cuento de entrada una cosa. La mayor parte de la gente no sabe por qué no llegan capitales. La mayor parte de la gente. El que está en la cuestión financiera, pues sí sabe. Pero no sé si la sabe toda. Yo creo que sí, que la debe saber. Pero hay una cantidad de vericuetos detrás de los capitales que involucran un montón de posibilidades de todos los frentes y que intervienen cosas que ni siquiera te imaginas para que se logre la concreción de una inversión de capital extranjero en un determinado país. O sea, no es que no quieren los norteamericanos, o los ingleses, o los árabes, o los judíos, o
que se te ocurra mejor, que te ocurra, te guste ponerle la etiqueta, que no quieren a la Argentina o a México o a Bolivia o a Brasil o a Colombia o a Venezuela ponerle los capitales. Ellos no, ese sentimiento de amor o de odio en el poder financiero, eso no existe, para nada. El poder financiero vive de fabricar plata y de poner deuda. Y es el poder más poderoso del mundo, porque ese poder es el que hace las bombas atómicas, los arsenales nucleares, mueve los ejércitos, mueve la cohetería, mueve el potencial para hacer polvo el mundo. Y si ellos quieren, si ellos quisieran, mejor dicho, ordenan a los que fabrican lo que sea, desde una hamburguesa hasta un cañón atómico, que hagan tal o cual cosa, porque son los dueños, el que tiene la plata es el dueño. Vos tenés $1.000.000 en tu casa y sos el dueño de todo lo que tenés y podés ordenar a cualquiera que haga cualquier cosa, y si no lo quieres hacer, lo echás y buscas otro que lo haga. Si ellos tienen el potencial de que nadie les puede decir que no. Entonces, ellos tienen un poder absoluto. Pueden ir a cualquier país del mundo a invertir. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tanta promesa que nosotros, por ejemplo, en Argentina, hemos tenido a lo largo de no sé cuántos años, de que no llegan las inversiones? Yo me acuerdo cuando entró Menem al gobierno, yo fui a hablar con Cavallo, hablé con varias gente de Menem, hablé con el mismo Menem. Y me dijo, no, en E6 están los árabes haciendo cola para querer invertir acá. Digo, ¿pero estás seguro? Y le pregunté a ellos. O sea, yo lo hablé, no es que me lo mandaron y me lo contaron. No, dice, no nos interesa hablar con esa gente que me trae. O sea, en E6 están los árabes haciendo cola para invertir en la Argentina. No invirtieron un peso, excepto compraron y se apoderaron de todo lo que querían comprar y apoderarse, pero invertir para generar fuentes de trabajo y lograr estabilidad social y hacer una ayuda generalizada a la población que quería una vida mejor, se importa un pito. Ellos no tienen bajo ningún punto de vista ninguna sensibilidad social. O sea, ellos hacen un negocio frío. Por eso es que no lo hacen personal, lo hacen con máquinas. Le pones el proyecto a la máquina y la máquina en un segundo, ahora con el algoritmo y la ciencia artificial y todo eso, te demuestran si vale la pena invertir en tal lado y te dicen por qué no invierten. Y te dicen qué es lo que tendrían que tener esos países o esos lugares o esos gobiernos o esas instituciones para que ellos puedan, no invertir, puedan ir a hacer un estudio de factibilidad. O sea, no es tan fácil. O sea, si fuera fácil no habría pobreza. Y si fuera fácil, no tendría por qué haber tanta riqueza tampoco. O sea que, al fin y al cabo, no hay riqueza, hay poder. Porque ¿de qué vale la riqueza si esa última palabra para cualquier cuestionamiento, la riqueza lo pudiera resolver? La riqueza no existe, entonces. Existe poder que da la riqueza. Pero el que hace el daño es el poder, no es la riqueza. La riqueza es lo que le sirve al poder para hacer lo que hace. Y como no tiene sensibilidad social, no va a resolver absolutamente nada en ningún lugar del mundo. Porque fíjate que acá, en este país, que no habría problema
de ninguna especie para que a esta gente le faltara financiamiento. El gobierno actual de Biden tiene aprobado por el Congreso no sé cuántos miles de millones o billones de dólares para modernizar carreteras, sistemas ferroviarios, puertos, en fin, infraestructura, dotar al país de carreteras, de infraestructura, y no han podido empezar la obra. No han podido empezar la obra del gran proyecto que trajo este gobierno y que se lo aprobó el Congreso incluso. ¿Por qué? Anda a preguntarle a los capitales. Ahora ya saltada la primera etapa, que todas las leyes, que todos los amanuenses, que todas las instituciones, que todos los recursos que son los impuestos, el retiro de la ganancia de los capitales, el mínimo del 12 o el 15% que la corporación imponga, sí, los créditos que otorga de la banca privada, las concesiones de no pagar impuestos porque como van a crear fuentes de trabajo, la empresa no va a pagar impuestos o tiene una consolidación de sus impuestos por 5 o 10 años, o no pagar impuestos con tal de que creen trabajo. En fin, todas esas cosas son rebusques que ellos vienen y te imponen. Yo te voy a poner acá, te voy a mover 2.000 personas, le voy a dar fuente de trabajo directa o indirectamente. A mí me tenés que ayudar en no pagarte impuestos por 10 años o por 20 o por lo que fuera. Y puedo yo repatriar mis capitales, mis ganancias. Y ahí el control, o yo me llevo la mitad de la materia prima que necesito, me la llevo sin procesar. En fin, un montón de rebusques que tienen y que te lo imponen. Como te van a traer un capital para generar trabajo, saben ellos que consiguen todas esas concesiones. O sea, eso es increíble. Bueno, entonces todas esas cosas hay que saberlas. Ahora, pasado eso, vienen las otras. Dice, bueno, muy bien, pues ellos pueden invertir en el lugar que se les da la gana. Pueden elegir el país que se les dé la gana. Entonces, ¿por qué iba a ser Argentina o Bolivia o Chile? Van a buscar, necesitan, ¿qué necesitan? Comida, trigo, maíz, cebada, lino, porotos, frijoles, soja o lo que fuera. ¿Hay infraestructuras en el país? Para ellos, para que su empresa no tenga que luchar con una carretera sinuosa o con un puerto obsoleto que fue hecho hace 50 años, o con un río que transporta la riqueza que no tiene calado, o que no tiene puertos buenos, o que tiene problemas de impuestos que le perturban por donde pasa el río. Tiene potencial instalado en energía eléctrica, tiene comunicaciones. O sea, no hay estructura. O sea, van a buscar la mejor, no van a ir a un lugar a construir un camino, un puente. A ellos no les interesa el puente. A ellos les interesa que ellos entren a operar y que todos los servicios estén a su disposición. Es una canallada ahí, pero no van. Está bien, yo soy un canalla, pero me voy al país de al lado, o al otro, o a Europa, o a África, o total. Yo tengo agua allá y tengo gas, tengo infraestructura. Por eso México, por ejemplo, una de las... O sea, hay que observar para ver por qué las cosas dan. México está recibiendo una cantidad de inversión extranjera, porque tiene una cantidad de posibilidades a su favor. En primer lugar, está cerca del mercado. O sea, el mercado grande es Estados Unidos, de todo lo que México produce automóviles, produce toda la industria blanca, una cantidad de industria está llegando de China ahora y se está instalando en México. Pero no está llegando de China porque no le conviene China, sino porque el problema del transporte, o sea, ha aumentado de tal manera
que es prácticamente imposible competir con precios. Entonces le ha aumentado tanto el transporte, o sea, los costos, que conviene fabricar en México. Y claro, México posee mucha infraestructura y específicamente ellos están preparados para que eventualmente el gran capital que fue a invertir en Asia, por un montón de conveniencias, se instale en México. Pero para nosotros México es demasiado importante por el hecho de que puede ser para nosotros el puente de desarrollo de Latinoamérica. Y la gran ventaja es que el gobierno de México, en este momento, López Obrador, quiere hacernos partícipe de toda la bonanza que él está generando. Porque México está generando bonanza, fuentes de trabajo, hay inversiones. Ahora, nosotros si vamos a orientarnos con México, tenemos que observar y aprender lo que México está haciendo con éxito. O sea, México ha hecho una cantidad de transformaciones en sus leyes, o sea, unos cambios en la Constitución, ha conversado y ha convencido al sindicalismo para producir un enorme cambio estratégico en la ponencia de la lucha sindical, cosa que nosotros en la Argentina no tenemos. Nosotros tenemos México ha hecho una cosa muy interesante, un cambio generacional en la dirigencia del sindicalismo. Yo conocí el viejo sindicalismo de México y ahora el nuevo sindicalismo es realmente una transformación total. Pero no obstante eso, viene gente que va pasando algo, pero no obstante eso, nosotros tenemos mucho que aprenderle a México. Y solamente si logramos un cambio y le imitamos o le aprendemos su estrategia, a nosotros nos va a ir bien. Por lo tanto, nosotros, modestamente, por supuesto, creemos que debido a lo que observamos el movimiento del capital en el mundo, tenemos identificado el problema. Por eso sería bueno, y es lo que voy a tratar de hacer en los próximos tiempos, de convocar o invitar a gente que maneje el tema económico con mayor claridad que lo que manejamos nosotros. O sea, hay varios economistas que yo voy a tratar de acercarme a ellos, de invitarlos, a ver si podemos hacer una charla donde yo les ponga estas cosas y nos ayuden a ver cómo pudiéramos nosotros avanzar. Porque no se trata solamente de que tire yo ideas o que a mí me parece. Sería bueno consultar con gente que realmente sabe. Hay varios en Argentina, gente que conoce de economía muchísimo y que poniéndole sobre la mesa el problema ellos tendrían posiblemente ideas superadoras para avanzar sobre lo que a nosotros nos tienen postergado y detenido. Nosotros no podemos esperar que el gobierno avance en estas cosas, porque el gobierno es local, ellos no salen al exterior, ellos salen a pedir prestado, o sea, a cumplir con compromisos, acuden a citas donde van a renegociar deudas, pero ellos no pueden, no tienen la capacidad de exploración de lo que es el fundamento para poner en marcha un país en estos tiempos. Y claro, no es fácil porque el capital, como les dije al principio, es inagotable. O sea, nunca ha habido tanto dinero como ahora. Las riquezas están acumuladas, pero son muy celosos de invertir. Y no esperéis que tengan sensibilidad social, que es lo que buscan nuestros países. La sensibilidad social, que el Fondo Monetario entienda, que la Argentina... Entonces, todas esas cosas, y nosotros tenemos por nuestra parte cuidar de que no vengan al poder y que no lleguen al poder políticos irresponsables, como en el caso de Macri, que contrajo deuda superior a la capacidad que nosotros podíamos cumplir o pagar. Entonces, el capitalismo o la inversión que nosotros requerimos tiene que tener otras fuentes, otras mecánicas, otras teorías financieras para que el negocio sea atractivo para los capitales.
Entonces por eso yo busco en el fondo el proceso que es un poco utópico ahora del continentalismo. Porque como medio temporal, o sea, sí, me dicen, cualquiera me dicen y lo piensan, o los escucho, que es inconcebible la posibilidad de hacerse de una economía basada en el dólar. Pero sí, yo puedo saber quién es mi enemigo, pero no lo puedo vencer, entonces tengo que buscar estrategias diferentes. Y buscar estrategias diferentes significa maniobrar y significa tener capacidad de maniobra, porque no solamente es maniobrar, a ver cómo maniobra el enemigo también. Por eso todas estas cosas es buenas conversarlas, y uno mientras va conversando y va enfrentando la adversidad de ver los problemas, va aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. Mucha gente en este espacio, no le digo que yo soy un maestro, pero está descubriendo cosas que no se hablan o que si se hablan no se explican. Entonces nosotros sabemos que si nosotros no conseguimos inversiones, o sea, tenemos que hacer un montón de trabajo. El inversionista que invierta en el país no va a querer que nosotros seamos nacionalistas, o sea, o que tengamos a nosotros a disposición nacionalizar una empresa exitosa. O sea, ese es uno de los problemas que nosotros no tenemos todavía resuelto en la mentalidad de la gente. Que paténlos y que se vayan. No. Si ellos se quieren ir, bienvenido que se quieran ir y que nosotros podamos adquirir, como en el caso, por ejemplo, de una empresa, de 2 o 3 empresas que durante este gobierno de Alberto Fernández pudieron ya ser empresas que las podía haber recuperado el Estado, que era Vicentín, que era una gran productora de alimentos, con una gran infraestructura ya operando y con una cantidad de satélites, concretamente generadores de riqueza, y Walmart, que era una tienda de, qué sé yo, como 50 sucursales cubriendo todo el país, que pudiera verse cuando nosotros sugeríamos los mercados comunitarios, si nosotros hubiéramos tenido acceso, no porque desplazamos el capital que está invertido, sino porque nosotros teníamos posibilidades de realmente sobre esa infraestructura existente tener una buena propuesta para abaratar la alimentación, por lo menos un 50%. No, nuestros políticos no entendieron, dejaron que o se metieron ellos, tal vez hicieron negocio con alguna cabeza visible, o sea, una cabeza de turco visible, se hicieron ellos los dueños de esa empresa, o realmente no estuvieron a la altura de la demanda. Nosotros, todas esas cosas de financiamientos y de conseguir capitales para arrancar, no es tan fácil, pero no es difícil. Y una de las cosas, uno de los factores más determinantes es quiénes tenemos nosotros como asociados. Porque si van a trabajar individualmente, si vamos a trabajar como país individualmente, pues es difícil que tengamos el éxito que perseguimos. Por todo esto que hemos venido sosteniendo, nosotros debemos tener claro que el trabajo o la industria de la banca es generar deuda. Ellos no quieren ser dueños de las cosas, porque ser dueño de las cosas significa agregarle a su negocio problemas. Ellos con fabricar dinero o conseguir dinero o acumular dinero o acumular riqueza y prestarlo, ellos están haciendo el más grande negocio de la historia. Entonces ellos no quieren quedarse con un país. Ellos quieren que un país les sirva a ellos para que le presten plata y cuando más dinero le prestan, más intereses cobran. Ese es su negocio. Que dentro de su negocio tengan vericuetos, por supuesto, pero ellos fabrican plata o consiguen plata y su negocio es los intereses, que que nunca le paguen si es posible, y si sos buen pagador, que aumente tu deuda. Yo ya ¿cómo te pudiera explicar para que me entiendas más? Yo lo he
pasado esto acá, yo lo he probado acá ya en el terreno de los hechos. O sea, yo llegué a tener en un determinado momento que yo estaba acá operando con lo que realmente hacía, que era compraba casas y las remodelaba y ya tenía proyectos para construir ya realmente 50 viviendas. Traté mucho con los banqueros. Entonces el banquero lo que quería era que yo contrajera compromisos y que creciera mi negocio, porque mi negocio iba a crecer en la medida que ellos me iban a prestar más dinero. O sea, yo tuve una oferta en un determinado momento por $5 millones para una firma y ya lo tenía disponible. Entonces yo opté por irme a la Argentina pero te quiero decir que yo conozco cómo funciona la banca. La banca quiere que te vaya bien en el negocio, no te digo, y cuando le decía, bueno, ustedes se quedan con todo, decían, a nosotros no nos interesa quedarme con las casas que ustedes hagan o que usted haga. No, nosotros nos interesa que usted nos pague los intereses y que cuando crezca su negocio nosotros doblemos el empréstito. Porque ese es nuestro negocio. Nosotros tenemos una fábrica, me acuerdo con un señor que se llama John Leakey, en un banco de La Brea, en California. Me dijo, nuestro negocio es prestar plata. Es una fábrica la que tenemos, prestar plata. ¿Y cuál es lo que nosotros queremos? Que nos paguen los intereses. O sea, ahí terminaba el negocio. Entonces, cuando más yo era confiable, más aumentaba mi crédito. Y claro, llegó un momento de que yo era poderoso económicamente con lo que me movía. Entonces, al haber experimentado en el terreno cómo funciona esto, te puedo hablar con propiedad. No, o sea, no estoy que lo leí o que lo vi en un video. Yo sé cómo funciona esto. Entonces, los países, nuestros países, tienen que perfeccionar un montón de cosas con los tiempos, porque nosotros tenemos sindicalistas, por ejemplo, que hace 40 años que están en la dirección de un sindicato. Esa gente, la mentalidad que tiene no va a entender nunca esto, porque ellos crecieron toda una época de dictadura donde le compraban sus voluntades y ellos hacían negocio. Todos esos sindicalistas que yo te digo, que hace 30, 40 años que están en el poder de sus sindicatos en Argentina, son todos multimillonarios, no son pobres sindicalistas. Entonces, por eso es necesaria una renovación de esa gente para que aparezca gente con ideas nuevas, que tenga la mentalidad distinta y que entienda los fenómenos que pasan con el poder financiero mundial hoy. Nosotros estamos empobrecidos, en la calle estamos. Entonces tenemos que hacer un cambio. Por eso es importante que se conozcan las posibilidades o los posibles caminos a transitar para el futuro. Si no, cada vez vamos a seguir cayendo más. O sea, si nosotros mantenemos a rajatabla que queremos nosotros salir por la nuestra contra el imperialismo capitalista, te augura muy mal los tiempos futuros. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de los compañeros que con su entusiasmo y con su capacidad de crear y de encontrar posibilidades para desarrollos extraordinarios, nos mientan sin querer, haciéndonos pensar de que nosotros no necesitamos a nadie para salir en los grandes proyectos. Donde tengamos un proyecto que puede ser exitoso, tenemos ya una competencia instalada. Si vamos a manejar, por ejemplo, por decirlo, si nosotros tuviéramos barcos mercantes ya propios, que los pudiéramos fabricar nosotros, no sé con qué capital, pero suponiendo que nosotros consiguiéramos dinero para fabricar una flota de ultramar, de 10 o 20 barcos, ¿cuánto tiempo nos lleva? ¿Quién financia esa construcción? ¿Dónde sale el dinero? Y de una vez que los tengamos, suponiendo que tengamos los 20 barcos,
si nosotros no somos dueños del comercio exterior, si los que acopian en China o en Rusia o en la India son corporaciones internacionales, no nos van a comprar. Ellos tienen el mercado. O sea, nosotros tenemos los barcos, tenemos que trabajar en todo caso para ellos y nos van a poner el precio del flete que ellos quieran, pero no nos van a entregar los mercados. Y los países se manejan con mercados, no se manejan con individuos, no se manejan con personas. Y se puede hacer un negocio de país a país. No sé si te lo permiten. Hay leyes internacionales, hay tratados, hay un montón de cosas que uno no conoce. Y que a lo mejor, sí, aparentemente está regalado el negocio, pero hay un tratado internacional que no te permite realizarlo. Entonces todas esas cosas son necesarias conocerlas o por lo menos averiguarlas, para que uno no se deje llevar por el entusiasmo de que podemos, independientemente de lo que pase en el mundo, nosotros hacer que nuestros gobernantes son unos incapaces, porque no pueden hacer tal o cual cosa. A veces no se puede hacer si no se cambia toda la estructura y la dinámica ideológica de un proyecto. Y para eso necesitas asociarte con algo muy poderoso, alguien muy poderoso. Sin sociedad individualmente, es difícil que en estos tiempos un país solo, individual, pueda hacer algo. Es difícil. No sé, a lo mejor ustedes tienen soluciones que yo no conozco, pero te puedo asegurar que no es fácil. Pero bueno, es posible que todo lo que hemos hablado en este video ustedes ya lo sabían, pero siempre es bueno atizar el fuego para que no se apague la lumbre, para que se mantenga viva la potencia de la intensidad del calor. O sea, nunca está de más. Si ustedes lo conocían, todos estos vericuetos que existen y que no son ningún hallazgo de otro mundo, qué bueno, pero si no, espero que les haya servido y que encontremos realmente un montón de explicaciones a cosas que ahora nos parecen demenciales, que nos parecen cosas traídas de los pelos. Sin embargo, todo tiene relación con todo. Y mañana, por supuesto, ya hoy empezó la semana, mañana seguimos con el repecho, a ver qué encontramos en el camino. Te mando un gran abrazo, como siempre.